tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. En el pasaje que estamos siguiendo, y voy a explicarlo primero, estudiando la epístola a los Hebreos de manera tal que se llama expositiva, versículo por versículo. Y esta es la serie donde la revelación de Jesucristo se manifiesta de manera sorprendente, y en la epístola a los Hebreos cabalmente donde lo hace específicamente. En Hebreos 1 al 3 explica que Él hizo todo lo creado y Él es el Dios omnipotente y eterno. Es la 20ª prédica. Pero para hoy, hermanos lindos, el tema de la predicación es el significado simbólico y espiritual del tabernáculo de Moisés para los cristianos. Esa es la primera parte. Cuando usted toma la Biblia y estudia la epístola a los Hebreos, da la impresión de que estamos haciendo algo cuando llegamos a la porción que hoy nos toca, donde no logramos entender del todo la santidad del tabernáculo. El tabernáculo de Moisés. En la etapa de la revelación de nuestro divino Dios eterno a su pueblo elegido por Él para darse a conocer como el único Dios verdadero a la humanidad, hay varios pactos que llevó a cabo. No entraré en detalle. Noé, por ejemplo, salvó a la humanidad, que fueron 8 personas, del diluvio universal. Ahí hubo un pacto. Más adelante llegó Abraham y se hizo un pacto con Abraham, que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra en su simiente, y la simiente es Jesucristo. Y más tarde hubo un pacto con Moisés, donde nos daría la ley al pueblo de Israel para mostrar que el hombre no podía cumplir con todo lo que la ley establecía, y por lo tanto la sangre que se iba a derramar tenía que ver con el primer sacrificio, que por causa de Adán y Eva, algún animalito o algunos animalitos tuvieron que morir para poner la vestimenta de una piel de animal sobre Adán y Eva, cuando el pecado les hizo notar su maldad, que lo que habían hecho era terrible. No nos revela ni siquiera qué animal es, pero es una piel que nace de acuerdo a lo que entendemos de un sacrificio de sangre de algún animal. Pueden ver cómo empieza el Señor a mostrar que el pecado trae consecuencias al inocente. Y así pudiéramos continuar con todo el recorrido, pero no los voy a llevar despacio, sino a donde quiero el día de hoy. ¿Qué significa el pacto mosaico? El pacto mosaico significa, tienen que entender que el pecado que ustedes cometen, pueblo de Israel, traerá como consecuencia la muerte de un animal inocente.
en lugar de ustedes. Y esa sangre derramada, que fueron miles de animales, presenta a un futuro donde la sangre derramada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sustituiría en un nuevo pacto y para siempre al antiguo pacto, donde requería del sacrificio de animales. El pecador ponía su mano sobre un animal inocente, un corderito, y decía: yo hice esto, yo hice lo otro, y así el sacerdote degollaba al animalito, su sangre se derramaba, se ponía sobre un altar y ahí se quemaba. Lo que estoy diciendo es para que abramos nuestro entendimiento. En el pacto mosaico, si no cumplía, Deuteronomio 28 lo aclara muy bien, con el cumplimiento de la ley tendríamos consecuencias de pecado a través del pueblo de Israel mostrado con muchos lamentables errores que cometieron. Pero en el transcurrir, estaba en el monte Sinaí, salieron de Egipto y ahora estaban en el monte Sinaí. Y ahí el Señor habla con Moisés 40 días y 40 noches. No solo dio el decálogo, sino dio la ley. Y esa ley está en la Biblia. De tal manera que sumaron 613 leyes. Pero luego dio en el mismo monte Sinaí un modelo del tabernáculo que habría de construirse aquí en la tierra, donde fuera un tabernáculo móvil que podría llevarlo cuando se moviera la nube de fuego en la noche, la nube que los cubría de día de la insolación, se moviera, era que Dios los llevaba a otro lugar. El tabernáculo era desarmado y llevado a otro lugar. Y en el tabernáculo encontramos algo muy, pero muy importante en el antiguo pacto. El lugar santísimo, donde Dios se mostraba al pueblo escogido por Dios. Trato de resumir para profundizar ahora en lo que tengo escrito. Dice Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. El primer pacto es el pacto antiguo, el del Antiguo Testamento. Y un santuario sagrado, donde Dios se mostraría en la tierra. Es un santuario terrenal, donde el Dios omnipotente y eterno vendría y su gloria llenaría el tabernáculo. En el lugar santísimo derramaría su presencia sagrada. Y ahora, todo el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel que acampaban a su alrededor del tabernáculo, sabían que Dios estaba ahí, presente con ellos. Y es así como ese tabernáculo, hermanos lindos, para los cristianos de todos los tiempos, el tabernáculo de Moisés es una figura profética y simbólica del Antiguo Testamento, que además de servirle al pueblo de Israel para el cumplimiento de la ley de Dios, representa para los cristianos a Jesucristo y su obra redentora. Esa reacción es muy linda. Sea bendito el que inició el aplauso. Hermanos lindos, simboliza la presencia de Dios habitando entre su pueblo en el Antiguo Testamento. Y es un tipo o sombra
de la relación que vendría cuando Jesucristo se manifestara como Dios encarnado. Ahora mire la diferencia en cada creyente nacido de nuevo, como el Mesías prometido en Génesis 3:15. Desde el comienzo Dios lo ofreció. Entonces, cada elemento del tabernáculo, según el modelo que le fue mostrado por Dios en el monte Sinaí a Moisés, constituye un tipo o sombra del santuario celestial para mostrar la relación que Dios desea tener con la humanidad a través de la obra expiatoria de Jesucristo en este mundo. No hay otro Salvador excepto Jesucristo. No hay ninguna religión que salve excepto Jesucristo. No hay manera de ir al cielo excepto Jesucristo. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos lindos, el significado clave para los cristianos del tabernáculo, Jesús, punto número 1, como el tabernáculo viviente de Dios entre nosotros, la presencia divina ya no reside, obviamente, en la tienda de reunión, como se le llama 130 veces en las Sagradas Escrituras al tabernáculo de Moisés, sino en la persona del Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuyo Espíritu es omnipotente y omnipresente y está dentro de nosotros después en el nuevo pacto. Vamos a ver Juan 1:14. Y aquel verbo, Jesús divino y eterno, fue hecho carne, Jesús de Nazaret, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, observe el significado de la palabra que dice habitó en este versículo. La palabra griega que se utiliza para habitó es literalmente extender una tienda o acampar entre nosotros, significando que Él, Jesucristo, puso su tienda entre nosotros y en nosotros, lo que puede traducirse como tabernaculizó. Pueden ver que el mismo Dios tabernaculizó en Jesucristo nuestro Señor, aquí en la tierra. Y aunque ahora está sentado a la diestra del Padre, su Espíritu es impartido a cada creyente, haciendo de nosotros su morada y templo, como dice 1 Corintios 6:17, y el cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12:27. Hermanos lindos, vamos despacio, vamos entendiéndolo. Ahora, vamos a ver un dibujo artístico del tabernáculo de Moisés y cómo cada elemento tiene un significado específico, según el modelo que Moisés recibió del cielo, en donde se encuentra el santuario celestial en el tercer cielo, y cómo para el pueblo de Israel tenía su propósito y lo que simboliza para los cristianos. Voy a mostrarles entonces si estamos bien, Erwin lindo, en este lugar. Usted me dice o corremos para acá. ¿Estamos bien? Muy bien. Voy a mostrarles, hermanos lindos, esto me lo permitió el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA. La cámara la está enfocando nuestro hermanito Erwin Caal, director de televisión y audio aquí en la iglesia, y pueden ver la valla que hace que las diferentes
tribus. Rodeándolo, pueden ver aquí las tribus, 12 tribus, están alrededor del tabernáculo. Y pueden notar que hay un atrio. Atrio es esto. No hay ninguna construcción. Y pueden notar que luego se hace aquí el santuario. Hay un lugar santo y un lugar santísimo. Lo voy a ir explicando despacio. Pero la primera impresión que ustedes tienen es, ¿qué importancia tuvo el que Dios descendiera al lugar santísimo? Y que todas las tribus, cerca de 2 millones de personas, pudieran entender que Dios estaba allí. Su gloria, Shekinah, llenaba el templo. Dije templo porque es un tabernáculo de Dios. Hermanos lindos, es tan impresionante, hermanos, en la explicación general que les he dado, es para que se den cuenta por qué el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, a pesar de que ya el antiguo pacto está para ser sustituido por el nuevo, y ya Jesucristo lo ha sustituido cuando se escribió la epístola a los Hebreos, pone importancia en el tabernáculo, porque Él quiere honrar el plan de Dios, cómo fue manifestándose ante el mundo a través de su pueblo elegido, mostrando su poder y su gloria desde que tabernaculizó Dios mismo en el tabernáculo, hablo del Padre, en el lugar santísimo. Hermanos lindos, esto es tan bello que voy a comenzar por el atrio. El hermano pastor, el licenciado Rigoberto Urbina, me prestó un marcador moderno, láser. Yo traía el mío de mis tiempos. Este era el mío. Pero me corrigió hermanito Rigo, me dice, no pastor, use el otro. Vaya, si lo puedo usar, lo voy a usar. Vamos a comenzar por el atrio. El atrio, hermanos lindos, es todo este espacio. ¿Podemos verlo, Hermin lindo? Ahí, ese es el atrio. El atrio no se menciona en el momento que estamos desarrollando la epístola en la importancia que tiene. Pero les voy a explicar. El atrio, la puerta de entrada al tabernáculo, aquí está. Es esta puerta. No había otra forma de entrar si no era a través de esa puerta. Esa puerta era la entrada frontal para ingresar al atrio. Y estaba limitada en su acceso a quien no formara parte de la tribu de Leví y sirviera en el sacerdocio. Aunque todos los que traían holocaustos u ofrendas también podían entrar para ofrecer su sacrificio. Llegaban con pecados cargados en la conciencia. Llevaban un animalito inocente para que él muriera, porque la paga del pecado es muerte, y ellos fueran cubiertos por esa sangre, perdonando por la expiación del corderito, cubriéndolos del pecado que había, hasta que Jesucristo finalmente culminara la obra expiatoria y todo aquello que se había cubierto quedara por siempre perdonado, por la eternidad. Entonces, esta puerta, exactamente la misma, en el cristianismo es Jesucristo. Y nadie puede entrar al cielo, es decir, a Dios el Padre, si no es por medio de Él. Jesús es el único camino a Dios. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí comenzamos. No hay otra manera de llegar de aquí para allá si no es entrando. El camino angosto, la puerta estrecha. Podemos ver que comienza a mostrarnos
¿Cómo se hace una comparación tan digna? En Juan 19 Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta que nos lleva a Dios el Padre. Bendito sea su nombre. Hermanos lindos, entonces pasamos al primer elemento dentro del atrio. Se llama el altar de bronce. Ahí se sacrificaban los animalitos, su sangre era derramada y había llamas para quemar el resto de el sacrificio. Pueden ver allí en ese dibujo cómo lo primero que miraba el que entraba era el lugar del sacrificio, del holocausto. Y entregaba al sacerdote su animalito, era degollado en el caso de lo que es el holocausto, y ahí estaba para ser quemado y derramada su sangre. El altar de bronce para los sacrificios expiatorios era lo primero que estaba en el atrio. Éxodo 27, 1 al 8. Este altar de bronce representa el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quitando el pecado del mundo, superando en todo sentido a los sacrificios de animales por cuya sangre derramada recibían la expiación según la ley de Moisés. Hermanos, pecaban hoy y mañana estaban con un cordero, pecaban mañana y pasado con un cordero, y nunca dejaron de estar ofreciendo holocaustos. Por eso dijo el Señor que no quería más holocaustos, sino obediencia de su pueblo. Ven, estoy seguro que ustedes ven quién es Jesús. ¿Cómo le llama Juan el Bautista? Lleno del Espíritu Santo, cuando mira venir caminando al bautismo que habría de llevar a cabo en el río Jordán nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de Juan. ¿Cómo le llama? Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Él es el Cordero de Dios. ¿Ven por qué dice el texto antiguo que estábamos leyendo anteriormente que era un pacto que estaba por terminar? Ya se estaba dando por viejo, y lo que es viejo está próximo a terminar, a concluir. El Señor está mostrándonos el valor que tenía para el pueblo de Israel el revelar a un Dios vivo a través de lo que estamos viendo. Pasamos al otro lugar del atrio. Esta es una fuente de agua. Ahí está el agua para el lavamiento. Pueden notarlo claramente. El altar de bronce de la purificación o el lavamiento en agua estaba después de los sacrificios expiatorios en el altar de bronce, en donde Aarón y sus hijos, o sea, el sumo sacerdote Aarón y sus hijos se lavaban, y el resto de los sacerdotes, para no morir cuando entraran al lugar santo. Al lugar santo solo podían entrar sacerdotes y quemar incienso. Habría un ritual de abluciones, es decir, de lavado ceremonial. Lavaban sus pies, lavaban sus manos para no entrar de manera incorrecta. En cambio, en Éxodo 30, dice 30, 17, 21, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y la ablución nuestra es el bautismo en agua. No tenemos que repetir lavamientos. Hermanos lindos, ven el poder de la obra de Cristo. Él mismo dijo en Juan 15, 3,
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Usted está limpio por la palabra del Evangelio que está en usted, por la sangre del Cordero. Aleluya. Ahora pasamos a esta área, el lugar santo. Pueden ver que había aquí unas cortinas que no podía entrar más que el sacerdote que servía al pueblo. Aquí nadie más podía entrar al lugar santo. Dice Hebreos 9:2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Si puedo acercarme un poco más para hacerlo más claro, pueden aquí ver el candelabro, los panes de la proposición y el altar del incienso. Ahí estaban los tres elementos en el lugar santo, donde los sacerdotes podían hacer lo que Dios les pedía. Entonces, vamos a ir viendo elemento tras elemento que estaba dentro de ese lugar. Ahora, otra cortina, dije, o velo, como también se le llamaba, era reservada para Aarón y sus hijos. Y el sacerdocio levítico más alto de cada época, y preservaba el lugar santo llamado la tienda o morada de Dios. Temblaban, hermanos lindos, temblaban cuando estaban en el lugar santo. Miraban otra cortina, esta que está aquí, que daba entrada al lugar santísimo. Y sabían que si entraban al lugar santísimo, morían. Porque la santidad de Dios era santo, santo, santo. Y ellos eran pecadores. Temblaban, no querían acercarse allí. Hermanos lindos, pueden ver que había un altar de incienso puesto cerca de la cortina o velo donde estaban. Vamos al versículo, al candelabro ahora. El candelabro que ya señalé anteriormente, que está aquí. El candelabro de 7 brazos o menorá en hebreo, que permanecía encendido durante todos los días y noches, significando que la luz de Dios iluminaba el lugar santo y a su pueblo. Éxodo 25, todo el capítulo. En nosotros, en Jesucristo, la luz de Dios vino a este mundo y continuará alumbrando hasta el final de los tiempos. Yo soy la luz del mundo. Hermanos lindos, Juan 12:46. Yo la luz, habla Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Su luz siempre brilla. Varón lindo, podemos contristar su luz. Mujer linda, sí, pero siempre brilla, nunca se apaga. Siempre está allí en nosotros, los que tenemos a Cristo en el corazón. Y agregó después, Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. De nuevo, que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo reiteré. Ahora mire para usted Mateo 5:14 al 16. Ponga atención. Vosotros, dice el Señor con sus labios sagrados, soy la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Comienza porque su esposa, comienza porque sus hijos, comienza porque sus empleados, comienza porque usted muestre luz, santidad, pureza, amor, toda misericordia y bondad.
Esa luz es la de Cristo en usted mismo. Y luego agrega el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted es templo vivo del Espíritu de Cristo. Hermanos lindos y hermanas lindas, ¿se ha puesto a pensar por qué el autor de Hebreos decide mostrar esto a unos hebreos que conocían la historia del Antiguo Testamento? Lo hace para que quede a la posteridad, que todo el pueblo cristiano en la faz de la tierra a través de los siglos vaya entendiendo que Dios eligió revelarse a través de su pueblo morando en un tabernáculo. Hermanos lindos, Él descendía y entraba su gloria a la Shekinah, el lugar santísimo. ¿Por qué lo hace ahora? Para que todos recordemos algo. Tener a Cristo en el corazón es tan bello. Hermanos lindos, Él dice que ustedes son la luz del mundo, porque el que brilla está dentro de usted. Por eso les pide: alumbre su luz a todos los hombres y vean sus buenas obras, vean su vida como testimonio. Ahora pasamos a la mesa con los 12 panes de la proposición. Ese está aquí. Esta es la mesa con los 12 panes. Cada pan representa una de las tribus. Eran 12 tribus y ahí la mesa con los 12 panes de la proposición son representativos de cada una de las 12 tribus de Israel, asegurándoles el Señor que el pan de cada día nunca les faltaría. El maná les alimentó durante 40 años. Y Dios cumplió su promesa. 40 años tuvieron maná del cielo. Éxodo 25, 23 al 30. Pero nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida, que descendió del cielo para que aquellos que de Él coman, metafóricamente, nunca más tengan hambre espiritual ni material, porque recibiremos el pan nuestro de cada día junto con la vida eterna. Mateo 6:11. Aleluya, Señor, te adoramos. Todo esto, mi hermano lindo y mi hermana linda, es tan valioso que Jesús dijo en Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Hermano, ¿quién lo tiene en el corazón? Levánteme su mano. ¿Quién tiene a Jesús en su corazón? Tiene asegurado su alimento. Dice el Señor, ya verá. Ahora dice el 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Sí, así es. Este es el pan, el mismo que desciende del cielo, para el que de él coma no muera. Habla de su alma inmortal, habla de su alma que es por siempre eterna. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, es decir, está dentro de usted, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne en la cruz, la cual yo daré por la vida del mundo. Bendito sea tu nombre. Ven, hermanos lindos, la maravillosa expresión que tiene el Espíritu Santo cuando le dicta todo lo que estamos oyendo a Moisés en el Éxodo que estamos mencionando. Por eso dice nuestro divino Señor en 2 de Corintios 2, a ver, déjenme ver dónde estoy.
la cual yo aquí estoy. Perdón, hermanos lindos, me estaba brincando. Vamos a ir al altar de oro del incienso. Aquí está el altar de oro del incienso. En la puerta, antes del velo, está puesto el altar de oro del incienso. Estaba antes de la entrada del segundo velo, que conducía al lugar santísimo. Este lugar, este altar del incienso, representaba la oración intercesora de los sacerdotes por el pueblo de Israel, como olor fragante, simbolizando las buenas obras que agradan a Dios, según Éxodo 30, 1 al 10. Es decir, que ponían incienso de una manera tan especial que cuando Nadab y Abiú, hijos del mismo Moisés, hicieron una mezcla extraña, Dios los mató. Esto es tan sagrado, es tan puro y es tan verdaderamente divino que podemos entender que simbolizando las buenas obras que agradan a Dios, nada va a ser que sea agradable a Dios cuando no hay obediencia, aunque nos duela reconocerlo. Sin embargo, en Cristo su misericordia es más grande que la vida. El cristiano tiene el perdón asegurado para gloria de su nombre. Representa también, hermanos lindos, la oración y la intercesión de Jesús por su iglesia. Está en Romanos 8:34. Intercede de día y de noche por nosotros, sus hijos, ante el Padre. Intercede de día y de noche, dice Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. Vea lo que dice, de acuerdo con lo que estamos oyendo de olor fragante. Segunda de Corintios 2:14. Dice el Espíritu Santo a través de Pablo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, el olor de su conocimiento. Deténgase un momento. ¿Sabe usted, mi hermano lindo, que cuando entra usted a un lugar impío, donde hay maldad, donde no hay comprensión de que Dios es real, usted es un estorbo espiritual? Lo es. Porque en usted está el mismo que lo ilumina por dentro. Usted está en Cristo y Cristo está en usted. ¿Y qué pasa cuando usted se acerca a una persona que no tiene más que lo que tiene en su corazón? Su olor es tan lindo que se siente incómodo. En usted no hay resentimientos, en usted no hay amargura, en usted no hay venganza, en usted no hay odio, en usted hay paz, en usted hay amor, en usted hay fe, en usted hay todo lo bello, puro, santo, recto, honesto y digno. Entonces, cuando usted está en un grupo y están haciendo y diciendo lo que fuera, y usted no hace lo mismo, porque no es del mundo, aunque esté en el mundo, se sienten incómodos por el olor. Esa es una forma simbólica de decir que es distinta su forma de ser, ese olor que usted tiene. Ahora dice el versículo 15: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, hermanos lindos. Nos sentimos hermanados, sentimos lo mismo. Y en los que se pierden, notan la diferencia. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte. Por eso les incomoda su presencia. No participa de lo mismo. Y a estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Les digo quién:
Cristo que está dentro de usted, Él hace suficiente. Alabado sea tu nombre, hermanos lindos. Vamos a irnos ahora al lugar santísimo. A ver, algo me pasó acá. Hermanito Rigo, hombre moderno, ahí está ya. Ahí está. Vamos a ir al lugar santísimo. Vamos a leer Hebreos 9, 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro pequeño y el arca del pacto cubierta de oro, el arca de la alianza, como también se llama. Por todas partes tenía oro el arca de la alianza, el arca del pacto, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná adentro. Había una urna de oro conteniendo maná. La vara de Aarón, que había reverdecido milagrosamente cuando cuestionaba al pueblo, las siguientes tribus, si él sería sumo sacerdote por ser hermano de Moisés, o sumo sacerdote porque Dios quería establecerlo. Esas envidias en el corazón inconverso son horribles. Y aquí verán ustedes cómo sucedió. Porque él tenía en el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, con la que estaba, una vez más, una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hermanos lindos, pueden ver lo que significa el gracias te doy, Señor, por la verdad que estamos leyendo. Quiero pasar y sobre ella, el arca de la alianza, los querubines. Tenían sus alas levantadas, uno de un lado y otro del otro lado, y se encontraban. Y en medio estaba el propiciatorio. Cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Lo que está haciendo el Espíritu Santo es decirle al escritor, no vas a hablar más, sino lo esencial. Y eso esencial incluye que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ya lo verán, era para depositar en el propiciatorio. Propicio sé, Señor, al perdón de mis pecados. Propicio sé, Señor, que te derramo sangre en el arca del pacto para que perdones a mi pueblo, para que me perdones a mí, sumo sacerdote, y los pecados del pueblo. Ya lo voy a explicar, pero vean cómo es de grande. Estoy seguro que lo que dice acá, Él nos puede dar sobre los querubines de gloria. Ahora saben que no podemos hablar con más detalle. El incensario de oro en el lugar santísimo es muy pequeñito, ahí está pues escondidito, es muy pequeñito, es un recipiente pequeño. El incensario de oro puro, de tamaño pequeño, y lo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Todo es lo que podía entrar una vez al año, en el día de la expiación o el día del perdón, que Dios había establecido, llamado en hebreo Yom Kippur, en el cual intercedía el sumo sacerdote ante Dios por sus propios pecados y por los de todo el pueblo de Israel, rociando sangre sobre el propiciatorio en el arca de la alianza que estaba debajo de las alas de los querubines. Se han levantado muchas ideas con respecto al sumo sacerdote. Dicen que caía un lazo, porque si caía muerto en el lugar santísimo, nadie podía entrar o moría. ¿Y por qué caería muerto el sumo sacerdote? Porque entraba en pecado. Tenía unas campanitas. Cuando caminaba, ustedes oían el tilín, tilín de las campanitas. Y cuando cesaban de oírse,
significaba que algo había pasado. No podían entrar porque había muerto. Entonces con ese lazo lo jalaban para sacarlo al lugar santo. La presencia de Dios era temida cuando había pecado, pero cuando estaban ofreciendo holocaustos continuamente, entraba el sumo sacerdote, advertido por Dios una vez al año: no te atrevas, Aarón, a entrar nunca sino el día de Yom Kippur, el día del perdón. Hermanos lindos, qué terrible. Es que Dios es sagrado, santo, santo, no hay nada comparable a Él. Y así es como sucedía. Ahora, cuando se refiere a la propiciación de nosotros los cristianos, ¿saben qué dice el Señor? En 1 de Juan 2, 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es nuestra propiciación. No tenemos que ir al propiciatorio. No, Él cumplió para la gloria de su nombre, derramando su sangre bendita. Es maravilloso, hermanos lindos. Ahora vamos a hablar del arca del pacto. Era de madera de árbol de acacia, cubierta con oro puro, y dentro de ella estaban las segundas tablas de la ley, escritas con el dedo de Dios. Las primeras habían sido quebradas por Moisés, estas son las segundas. El arca de la alianza tenía dentro de una urna de oro que contenía maná, que había alimentado a más de 1,5 millones de personas hasta que entraron a la tierra prometida. Y la vara de Aarón, que había reverdecido milagrosamente cuando algunas tribus de Israel dudaron de que él fuera nombrado el primer sumo sacerdote del santuario, o sea, del tabernáculo. Y aquí viene un relato que sentí poner, hermanas lindas y hermanos lindos, porque la naturaleza humana no ha cambiado a menos que Cristo venga al corazón y nos dé de Él, de su santidad, la presencia de su Espíritu. Quiero mostrarles cómo fue lo que dije antes, de envidia, de celos. Se relata en el libro de Números, porque la vara reverdece. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe, cada representante de cada tribu, por las casas de sus padres, una vara. En total, 12 varas. Y la vara de Aarón estaba sobre las varas de ellos. Entre las varas de ellos, quise leer. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Ahí mismo, en el tabernáculo. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Una vara seca produjo almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara y se convencieron ellos mismos que Dios había elegido a Aarón. Por eso es importante la vara de Aarón en el arca de la alianza. Y los querubines de gloria sobre el propiciatorio representan la misericordia de Dios por su pueblo. También evidenciaban la realidad angelical
que les estaba acompañando desde siempre como los elegidos de Dios y que todavía continúan ayudándoles a ellos y a nosotros los cristianos, los ángeles, tal como lo estudiamos ya en Hebreos 1:4 hasta el capítulo 2:9, donde dice de los ángeles que son espíritus ministradores para el pueblo de Dios. Los cristianos, hermanos lindos, recibimos de Dios un nuevo pacto fundamentado en la obra de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario y su gloriosa resurrección al tercer día. El nuevo pacto comenzó con su muerte. Ahí comienza, sustitutoria en lugar suyo y mío. Él murió después de haber derramado su preciosísima sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Le dan un aplauso. Santo, santo, santo. Para terminar la parte de exposición de esta porción de la Escritura, ahora vamos a Hebreos 9, 6 al 10. Y así dispuestas estas cosas, dice el escritor, inspirado por el Espíritu Santo. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, es decir, el nuevo pacto en su sangre, para que ya tuviésemos acceso al lugar santísimo por parte de nuestro Señor Jesucristo, por haber hecho Él que el velo del templo en el año 33 se rasgara de arriba abajo. Ya veremos cómo fue, lo cual es símbolo para el tiempo presente, dice entonces, según el cual ahorita, cuando él está escribiendo, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Se vuelve una costumbre. El animal sacrificado, pero no hay arrepentimiento genuino. Y por eso consiste en comidas, bebidas, diferentes abluciones, o sea, ritos de purificación y ordenanzas acerca de la carne. No hagas, no quieras aquí. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y el que va a reformarlas llegó. Jesucristo es su santo nombre. Te adoramos, divino Salvador del mundo. Llegamos al resumen. En resumen, hermanos lindos y hermanas lindas, el segundo velo del templo de Jerusalén, que cubría el lugar santísimo, en el año 33, cuando Cristo estaba muriendo y murió en la cruz del Calvario, se rasgó milagrosamente de arriba para abajo, dejando descubierto el acceso a Dios el Padre, para que todos los que creyéramos en Jesucristo como el único Salvador del mundo, pudiéramos entrar al trono de la gracia que se encuentra en el tercer cielo, cubiertos con la sangre de Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. Amén. El último versículo. Jesús le dijo a María Magdalena el día de la resurrección, domingo, Juan 20:17. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bendito seas por siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanitos lindos,
Gracias doy a Jesús por lo que hemos podido bendecir hoy tu santo nombre. Agradecidos por el antiguo pacto porque lo hemos comprendido, que estaba próximo a desaparecer. Y así fue como terminó el sacrificio y holocaustos en el año cuando Tito llegó a Israel y destruyó el templo. En el año 70 de esta era. Y nunca más se ha vuelto a presentar sacrificios delante de ti. Porque el único y verdadero sacrificio eres tú, divino Jesucristo, Salvador del mundo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder y la alabanza de tu pueblo. Y por esa sangre, hermanos lindos, podemos comprender que somos libres, absolutamente libres de toda condenación. Cristo llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Denle ese aplauso al Señor con todo el corazón. Les doy 3 versiones de Romanos 8:1. No usaré la Biblia que siempre uso en esta parte de la prédica, porque tiene una añadidura que no corresponde a la realidad que está escrita, según los textos que puedo recordar. Romanos 8:1 NBI. Prepárese. ¿Lo lee conmigo en voz alta? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, ninguna, ninguna. En la Biblia de Estudio Siglo XXI que traje conmigo para mostrarla, la regaló el Canal 27 hace algún tiempo a los pastores en un desayuno homenaje. ¿Lo leemos todos? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Denle ese aplauso a quien lo libró de condenación alguna. Y en una versión en inglés, New American Standard Bible, therefore there is now no condemnation at all for those who are in Christ Jesus. En español, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar. Papito, tenés a la mano. ¿Dónde estás? Ven, Julito lindo. Vamos a. Hermanos lindos, esto que hemos predicado hoy, Señor lindo, fue algo precioso cuando Él me insistió a mi corazón. Enseña el tabernáculo. Y lo hice con todo mi amor, esperando que tengamos edificación en el alma y seguridad de que valió la pena, Señor, entender cómo tu pueblo estaba siendo atraído a comprender que los sacrificios tendrían un final, y lo tuvieron y aún están sin hacerlos. Estoy seguro que esta enseñanza del tabernáculo nos permite estar seguros de que la obra de Cristo es incomparable a cualquier otra etapa de lo que fue previo a su obra en la cruz, al nuevo pacto. Un aplauso para el Señor con todo nuestro corazón. ¿Tenemos lista la letra? Póngase de pie y vamos a cantarle al Señor. Si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, le invito a que venga al frente. Ha venido a la iglesia y no tiene la salvación y la vida eterna. Es el momento de que pase lo que nosotros cantamos con gratitud en el alma. Vamos, vamos, Kevin lindo. Todo a Cristo yo me entrego.
para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Y yo me rindo a Él. Oh, yo me rindo a Él. Oh, todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Alguien más venga al frente. Y yo me rindo a Él. Oh, yo me rindo a Él. Oh, todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Si alguna persona está dudando y está con la lucha de pasar o no a recibir a Cristo, aquí hay un ejemplo. Aquí hay una mujercita que ha venido, creo que a reconciliarse porque usa una mantilla. Pero si alguien no ha hecho nunca la oración de fe, ríndase hoy a Cristo, entréguese hoy a Él y le cambiará su vida para siempre. Vamos de nuevo. Yo me entrego. Quiero ser. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.